Hoy, 13 de febrero del año 2025, el Grupo de la Alegría de Vivir de Neuróticos Anónimos le da la cordial bienvenida a nuestra invitada especial, Anita Bendita, quien nos va a compartir acerca de las heridas en la alacena, emociones, alimentación y heridas de la infancia. Bienvenida, Anita. Es tu momento. Muchas gracias, gracias por la invitación a esta plática, ¿verdad? De heridas de la alacena. Y bueno, vamos a empezar a ver de qué heridas se trata. Vamos a empezar a introspectar, analizar, a explicar algunas situaciones que precisamente nos aquejan en el interior de nuestro ser, de tal manera que hemos vivido diferentes circunstancias en la vida y que por esas circunstancias en la vida que hemos vivido cuando nosotros somos pequeños y cuando estamos en una etapa vulnerable, porque dependemos, ¿verdad? Nosotros somos de las especies que somos dependientes cuando somos pequeños, y esa dependencia se traduce en el cuidado de nuestros progenitores, de nuestros padres, hacia nosotros como seres vivos, como seres humanos. Y bueno, esa dependencia es una dependencia económica, es una dependencia física y también una dependencia psicológica. De tal forma que como seres dependientes, cuando nacemos, no elegimos definitivamente la circunstancia del entorno. Se dice por los científicos que trabajan algunas especialidades médicas en psicología y áreas que se han estudiado en neurociencias y algunas áreas de la psicología que han evolucionado y han clasificado y investigado. Se dice como una teoría que nosotros escogemos a las familias en que vamos a nacer. Y bueno, el entorno tiene mucho que ver precisamente con la salud que nosotros vamos a tener de pequeños y que después va a tener una consecuencia cuando somos grandes en en algunas actitudes, precisamente como el tema aquí nos dice, con atracones en la alacena, con heridas en la alacena, precisamente, que están almacenadas en nuestro interior, debido a este medio ambiente. Pero vamos a ver entonces, analizando un poquito de lo que aquí nos trae al tema, precisamente cuáles son esas características en la familia que nos alteran, esas heridas que están almacenadas en algún almacén. En este caso le pusieron ustedes alacena, heridas en la alacena. Pero en algún lado tuvieron su origen. Y principalmente este origen son por algunas huellas en la infancia. Esas huellas que nos dejaron alguna en el área médica se llaman, en el área psicológica se llaman impronta. Algunos sucesos que pasaron, que nos traumaron, que nos marcaron, que hicieron algún detalle que fuera trascendente para nosotros de tal manera que hay algunas veces que preguntamos a las personas, ¿cuál es tu primer recuerdo de la infancia? Y entonces la persona muchas veces dice, ay, yo me acuerdo cuando estaba chiquita, mi primer recuerdo que me estaba ahogando
Y cuando me estaba ahogando, yo me acuerdo que gritaba y recuerda precisamente un recuerdo, un evento traumático. O algunas veces dice: "No, pues, ¿sabes que Yo me acuerdo que estaba en un columpio, que me estaban meciendo, yo sentía que volaba, que estaba en el aire". Un evento que no es traumático, pero sí se acuerda esa persona que ha sido columpiada y que se acuerda del evento por primera vez cuando abrió conciencia de ese evento hermoso, bonito, sí se acuerda de otros eventos que no fueron cuando abrió conciencia, pero sí se acuerda de eventos que le dejaron una impronta o una huella que le perjudicó en su infancia. Y bueno, nosotros como seres humanos no venimos con un manual en el brazo. Nosotros no venimos con un instructivo en donde los papás cuando nacemos digan, pues aquí dice A, hay que hacer esto y esto y esto. B, cuando llore el niño hay que hablarle bonito. C, cuando pase esto nosotros no venimos con ese manual. Ningún papá, ninguna mamá tenía más que la información de las generaciones próximas pasadas a ellos, de lo que necesitaba hacer al momento de educar a los hijos. Tanto mamá y papá entonces vienen con una educación generacional, ¿verdad? Que es transgeneracional, porque es atrás de las generaciones próximas pasadas a cada una de las generaciones de las que venimos. Imagínense ustedes así en un ensueño colectivo dirigido, sin que sea un ejercicio, pero sí remontándolos a que se imaginen en su mente que ustedes están enfrente, parados, y en la parte de atrás de ustedes, en la parte derecha, está, está su mamá, su papá, en la derecha. Atrás de ustedes. Y en la parte izquierda de ustedes está mamá. Ahora imagínense ustedes, atrás de mamá y atrás de papá, la mamá de su papá y el papá de su papá, o sea, los abuelos de ustedes por parte paterna. Ahora imagínense del lado izquierdo, donde colocaron ustedes a mamá. Imagínense a sus abuelos, la mamá de su mamá y el papá de su mamá. O sea, ambos padres atrás de nosotros y atrás de ellos a sus abuelos, que son papá de su mamá y de su papá. Y así vayan colocando a los papás de los papás de los papás del... Y entonces, imagínense un mar atrás de ustedes de generaciones y generaciones que precisamente vienen arrastrando la misma educación. Es que así me educó mi mamá. Y la abuela, oye mamá, le pregunta a la mamá, a la abuela, oye, ¿y cómo te educó mi abuelo? No, nosotros teníamos que ser muy obedientes porque luego sacaba la chancla, luego nos pegaba, mi mamá tomaba, mi papá tomaba. No, 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 no. Eran unos neuróticos. Eran unas personas de carácter muy fuerte o todo lo contrario. No, a nosotros no nos ponían reglas. A nosotros no nos ponían ninguna regla en la educación. Es más, ni sabían a veces dónde nos metíamos. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar la generación anterior hacia nosotros, y venimos de un mar de gente atrás de nosotros, que en las generaciones, como no venimos con ese manual, pues nos educaron a como los educaron a ellos. Y entonces estamos viendo precisamente que en las generaciones de donde nosotros venimos, el origen precisamente de nosotros que estamos hasta enfrente en esta imaginación que ustedes están teniendo con esto que les estoy platicando. Entonces nosotros somos el resultado de todas esas
educaciones de generaciones transgeneracionales que vienen atrás de nosotros. Imagínense entonces si alguno de ellos fue a algún grupo de ayuda mutua, en donde le educaron, donde le enseñaron, en donde recibió alguna instrucción como nosotras la estamos recibiendo. Pues qué afortunados, porque entonces ahí las personas que tuvieron esa dicha ya empezaron a cambiar juicios y actitudes. Pero si nosotros somos la primer generación de nuestra familia que estamos haciendo el cambio y que estamos pagando el precio por aquella educación que nosotros recibimos, pues enhorabuena, porque quiere decir que a partir de ahora, los 31 personas que estamos aquí en esta plática, vamos a decir, yo voy a hacer diferente esto y esto y esto con mis hijos. Yo voy a hacer diferente la práctica que antes hacía, ahora la voy a cambiar. Pero tenemos esa fortuna ahora. Pero anteriormente no tuvimos esa fortuna. Y como no tuvimos esa fortuna, entonces se hicieron algunas heridas de la infancia. Las heridas de la infancia las clasificaron en 5. La huella del abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. Esas heridas de la infancia tuvieron definitivamente muchas repercusiones en la actitud que nosotros tenemos de adultos. Porque cuando nuestra familia nos estaba educando, ellos no dijeron, los voy a traumar porque yo quiero traumarlos. No, ellos venían con ese código, con esa información, y hay algunas personas que dijeron, ok, se trata de que yo a mi hijo y a mi hija le tengo que gritar para educarla. Y esa persona gritó para educar al niño o a la niña que tenía enfrente, porque así le educaron, porque no tuvo oportunidad de estar en alguna agrupación y decir, no le tengo que gritar, solo por hoy le voy a decir, ¿sabes qué? Te amo. Por favor, haz esto. ¿Sabes qué? No te tengo que mantener completamente ya cuando eres un adulto, porque ya te di las bases y ya debes de funcionar tú sola o tú solo. Y entonces ya no tenemos esas dependencias a las cuales estamos agarrados y aferrados. ¿Por qué? Porque ya estamos viniendo al grupo. Pero cuando no venimos al grupo, empezamos desde chicos a darle todo a nuestros hijos, porque así nos dieron a nosotros todo y al hijo se le educa dándole todo. Y cuando a un hijo le das todo, lo conviertes precisamente en un dependiente. Y esa dependencia después, cuando es grande, le va a costar trabajo quitarla. Y a ti también, que hiciste al dependiente, te va a costar trabajo quitar precisamente todas esas circunstancias y situaciones que tú mismo creaste para que fuera dependiente y ahora ya no tienes cómo hacerle porque hiciste un monstruo y un niño rey o una niña reina y ya no sabes ni qué hacer porque te están corriendo de casa. Entonces, bueno, es muy amplio y muy complicado esto de ser padres, pero también es muy complicado el haber sido niños, el haber sido niñas y haber nacido bajo el contexto que nacimos, porque definitivamente todos los que estamos aquí porque recibimos traumas, porque recibimos situaciones que no nos gustaron y nos hicieron una determinada neurosis que a la mejor nos ocasionó poquito que ya traíamos en el cerebro, en la parte prefrontal, que es donde se desarrolla el trastorno obsesivo compulsivo, y poquito que estimulamos o la vida o las circunstancias hicieron que estimuláramos con el gusto de que me gusta
a mí el control. Ah, pues voy a controlar porque ya vi que la mayoría hace lo que yo quiero cuando controlo. O me gusta el alcohol. Ay, me gusta cómo me pongo cuando tomo el alcohol. Y soy más sociable, soy más permisivo, estoy más relajado, más relajada, puedo socializar y como me gustó ese efecto, pues a tomar. O me gusta la comida. Y entonces, como me gusta el carbohidrato y mi mente no sabía que en mi cerebro hay una zona que precisamente estimula el área dulce por medio de las papilas gustativas de la lengua, pues entonces empiezo a hacerme adicta a las harinas o al azúcar. Y entonces, ese almacenamiento, esa alacena que nosotros estamos teniendo, tanto es la alacena que tenemos en casa como es la alacena que tenemos internamente. Todo lo que nosotros tenemos almacenado en nuestra alacena interna se va a ver precisamente reflejado en la parte de afuera de nuestro entorno. Entonces, en estas heridas, precisamente heridas de la infancia, cuando una persona de chica se sintió o de chico se sintió abandonado, vamos a ver que cuando es grande hay un mecanismo de defensa que empieza a crear la persona y de la herida de la infancia, del abandono, empieza a surgir una persona dependiente y dice, me asusta la soledad. Yo necesito una persona que me acompañe porque me da miedo la soledad. No sé qué hacer cuando me siento solo. ¿Por qué? Porque de chico precisamente o de pequeña vivió la herida del abandono, porque sus papás tenían que trabajar, porque mamá tenía que ir a buscar el sustento, o porque mamá o papá tenían algún vicio donde no podían hacerse cargo por la enfermedad, a lo mejor se iban al casino, a lo mejor le interesaba a mamá y a papá estar mejor tomando, y entonces esas enfermedades que son las adicciones, o a la mejor mamá o papá estaban con una persona psicópata narcisista que era controlador y no la dejaba ni siquiera salir a ningún lado, ni yo voy por la leche, tú no vas a ningún lado. Y bueno, eh, hay demasiadas adicciones el día de hoy, incluyendo las víctimas de narcisistas y de psicópatas, que es una adicción que, bueno, ese es otro tema, pero que también es una adicción no reconocida por la psicología oscura que ellos van haciendo a sus víctimas. Entonces, esta huella del abandono, que son precisamente las personas que crean esa dependencia, que les tienen miedo a a la soledad, que desarrollaron ese trauma o esa impronta cuando fueron pequeños. Y la herida del rechazo, del abandono, es una máscara que después fue creando la persona que fue rechazada, la persona que fue criada, más bien criada de crianza, por una persona que tenía, por ejemplo, un desapego, una dependencia de rechazo, una dependencia de precisamente que era que le que hacía esta dependencia evitativa. Entonces, por esa dependencia evitativa, realizaban ese rechazo, porque ellos evitaban el contacto precisamente con los hijos, porque a ellos no los abrazaron, porque a ellos no les dijeron cómo se tenía que hacer una cercanía con los hijos. Entonces, puede que generaciones y generaciones vivieron precisamente pensando que así era como se criaban a los hijos. Y entonces vemos que esta persona que tenía esa dependencia ese desapego evitativo, creó en los hijos precisamente el siento que no pertenezco, siento que no soy de aquí, siento como que a mí me entregó la cigüeña en un planeta diferente al que me correspondía.
Eso es precisamente lo que va a ocasionar en el almacenamiento interno, que posteriormente se va a reflejar en el exterior como actitud reactiva, en actitud en la vida cotidiana. Y bueno, pasamos a la otra herida de la infancia, que es la humillación. Aquellas personas que estuvieron o estuvimos con esta huella, es que eres una tonta, es que eres un tonto, es que no sirves, es que cuándo vas a ser útil, mira nada más, ya te equivocaste, enfrente de la gente le están llamando la atención, enfrente de la gente le pegan. A mí me tocó, tengo 60 años y me tocó la educación tradicional. La educación tradicional, precisamente, era una educación de que las letras con sangre entran. Era un dicho de aquel tiempo. En cuanto nosotros hacíamos ruido y no nos callábamos, inmediatamente el maestro y pegaba con el borrador en el escritorio bien fuerte y decía, cállense. Y si no nos callábamos, ¿qué creen lo que pasaba? Nos aventaba el borrador, así le pegara a quien le pegara. Yo me acuerdo cuando venía el borrador, yo lo veía en cámara lenta, viniéndose y dirigiéndose hacia mí y me agachaba, pero yo lo veía, mi sensopercepción se me alteraba. Y yo veía el borrador en cámara lenta. De tanto miedo, la sensopercepción se altera y la velocidad se hace más despacia, más despacita, y mi visión lo veía así porque en mi cerebro esa función como mecanismo de defensa se venía. Algunos beisbolistas, algunos futbolistas tienen esa sensopercepción desarrollada de manera natural y ellos se pueden anticipar a muchas de las jugadas en el deporte. Por eso son tan buenos, porque tienen esa habilidad, pero a mí se me desarrollaba nada más cuando era pánico, miedo porque era un instinto de protección que mi cerebro lo desarrolló cada vez que a mí me iban a pegar. Entonces el borrador dando vueltas y yo me agachaba y paz, le pegaba al de atrás. En ese tiempo a nosotros nos castigaban con orejas de burro y nos ponían en contra del pizarrón y a ver, orejas de burro. Era precisamente una herida de la infancia que nos estaban desarrollando de humillación. Pero en aquel tiempo, como la escuela era así y la educación era tradicional, porque así se enseñaba, yo me acuerdo que llegaba una señora y le decía, se lo entrego con todo y nalgas. Así, entonces era la autoridad del maestro en el grupo y la autoridad del maestro también implicaba que nos golpeara. Y bueno, soy de esa generación, diferente ahora. Ahora ya la mayoría de los niños pues pueden poner una demanda, pueden empezar a gestionar que al maestro lo saquen porque maltrata. Es diferente generación. Pero ahora son diferentes traumas los que tienen los niños y diferentes adicciones. Bueno, esta huella de la humillación, si nosotros la tenemos para que ustedes vayan identificando, yo tengo poquitas de todas, pero tengo destacadamente a algunas que al final les voy a decir. Pero esta huella de la humillación, definitivamente los que somos de esa generación la vamos a tener. O las personas que vivían o vivieron con una persona que fue agresiva, que fue invasiva, que no respetaba ninguna de las garantías individuales de los niños a los cuales tienen derecho. O no recibieron alguna orientación o los educaron a ustedes, si tienen la huella de la humillación, como los educaron a ellos. Y en estas generaciones transgeneracionales vivieron lo mismo en educación que como los educaron, como dije anteriormente.
Entonces, bueno, nos cuesta aceptarnos, tuvimos que aprender mucho en los grupos de autoayuda, cómo es que yo me tengo que ver. A mí me dijo un padrino, vete en un espejo sin ropa y empieza a decir, me acepto, me gustan mis ojos, me gusta mis hombros, me gustan mis partes íntimas, muchas gracias por lo que me han acompañado y hacer el ejercicio para aceptarme como es mi cuerpo, esté como esté, delgada, gordita, chaparrito, alto, o sea, hazlo para empezar a aceptarte. Y bueno, pasando a la otra herida de la infancia, que es la traición. Esta herida precisamente es cuando en alguna ocasión nos hemos sentido o hemos interpretado o lo hemos vivido como me fallaste, te fuiste o le fuiste infiel a mi mamá o le fuiste infiel a mi papá, nos traicionaste. Cuando el niño interpreta una infidelidad a papá o a mamá como si fuera propia, se vive la huella de la traición. Esto es casi en el 99.9% de las personas que se han separado. O en su defecto, no estás conmigo, me estás traicionando con alguien porque tú estás cuidando a los vecinos, porque en eso trabajas, mamá, y no estás conmigo y me estás traicionando porque le das el amor y el tiempo a otra persona que a mí. Ahí está la traducción en la interpretación del niño y se siente traicionado, aunque la mamá esté bien intencionada trabajando, cuidando niños, porque ese es su trabajo y su ingreso para casa. También tiene mucho que ver la interpretación que le damos y hay veces que introyectamos. El introyecto es que yo me lo comí así, yo lo interpreté así y ahora, cuando soy grande, me maltrato a través de controlar todo. Entonces, esa contraparte de la defensa que el ser humano, de forma natural, hace por medio de las heridas de la infancia, como una protección o una máscara para equilibrar aquella herida de traición, pues ahora controlo a todo mundo porque en ese tiempo yo no pude controlar que no me traicionaras. Entonces, fíjense qué interesante todo esto, que vamos armando como un rompecabezas de que estas heridas me van afectando, me afectaron por el entorno que yo viví, por el entorno de casa, porque no sabían cómo educarnos y traían una información anterior de cómo educar. Y entonces, en la última huella de la injusticia, es es que no fue justo porque mi mamá me pegaba y tú no me defendías. Eso es injusto. O porque mi papá venía borracho, nos teníamos que encerrar todos en la recámara, o mi mamá venía tomada y yo la desconocía y nos teníamos que poner abajo de la mesa y lo interpreté como injusticia, porque es que no es justo que mi mamá, que me tenga que cuidar, me esté golpeando. Que mi papá, que me tenga que cuidar, prefiera mejor irse de borracho y cuando viene a casa, yo me tengo que esconder. Y entonces todas aquellas cosas que se interpretan con la percepción de cada uno de nosotros es dependiendo la huella que vamos a tener. Y cuando son grandes estas personas de la injusticia que tienen esta huella, por ignorancia, de los padres de cómo educarnos o por algunos vicios que tenían, algunas enfermedades, porque definitivamente también tenían el trastorno obsesivo compulsivo y desarrollaron el gusto por algo que les gustó, ya sea el casino, ya sea las compras compulsivas, ya sea la comida.
ya sea el comprar por comprar o tal vez el sexo. Y entonces todo eso fue afectando al entorno familiar y se vivió como una injusticia. Entonces, las personas que vivieron esta huella, que casi la mayoría de nosotros la vivimos porque son precisamente huellas de la infancia que se van desarrollando, que se van viviendo en el transcurso de cuando somos pequeños y cuando son grandes usamos una máscara que nos permite desarrollarnos en el entorno social de rigidez. Es que tengo que llegar temprano a todos lados y no me perdono si llego un minuto tarde. Es que tiene que quedar todo exageradamente bien hecho. El otro día estaba una persona diciéndome, yo no sabía nada de tecnología, pero con estas reuniones, en estos grupos de ayuda mutua, resulta que me va diciendo una compañera, oye, ¿me coordinas una junta? Yo dije, ay, pero yo no le sé a la tecnología. Me dijo, no, es bien fácil, en 5 minutos te enseño. Yo dije, ay, no sabe cómo es mi memoria, sino que le pregunten a la compañerita, ¿verdad? ¿Cómo es mi memoria? Y entonces yo dije, a ver, pues haz el milagro, porque la verdad no creo que aprenda tan rápido. Y me dijo, mira, es bien fácil, esto, y me fue guiando y yo puse atención, iba anotando cómo se podían proyectar las cosas aquí por el Zoom. Aprendí rápido, yo dije, órale, no pensé que fuera tan fácil, pero ¿qué creen? Que voy tomando una foto y le digo, oye, esta foto que tomé, mírala. Y me dice, ay, ¿qué tiene? Le digo, es que está chueca. Y me dice, no, no está chueca. Tú la ves chueca porque eres bien perfecta. Ay, yo dije, madre mía, me cachó. Le digo, sí, yo la veo chueca, sí es cierto, porque yo creo en la perfección. Y me dijo, no, relájate, no seas tan rígida. Ahí aprendí más que de computación a ser flexible, porque si soy rígida, resulta que nos pasa como en el huracán. Cuando viene un huracán y está toda el aire a todo lo que da con el huracán y vemos en el bulevar palmeras y árboles y le da el huracán el viento a los árboles rígidos y los quiebra. Pero la palmera, que le vuela la greñita con el aire y hasta sonidito saca de chiflidito con la greñita la palmerita, pues resulta que es flexible y ¿qué creen? No se quiebra. Entonces, vemos que todas esas acumulaciones que nosotros tenemos precisamente como seres humanos, en las heridas que nosotros vamos almacenando en nuestro interior, en las heridas que nosotros vamos acumulando, nos van a hacer o nos van a crear una cierta conducta de aquello que nos guste. Y si las heridas en la alacena es precisamente aquello que me gusta, lo voy a hacer, lo voy a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque estas heridas precisamente son las que me van a llevar a tener una, un equilibrio y una compensación para más adelante, cuando yo ya soy más grande, tengo un equilibrio en mis emociones, tengo un equilibrio en mi actitud, tengo una forma de ser que hasta ahorita me va funcionando porque así crecí. Pero llega un momento en que nosotros llegamos al grupo o tenemos un evento en la vida que ya no nos funciona esa manera de ser. Y cuando ya no nos funciona determinada situación
en nuestra manera de ser, más vale que cambiemos, que empecemos a ver que en la vida hay cambios y que ese almacenamiento que nosotros teníamos de forma interna, de que así debe ser la vida, ya no nos sirve. Y es el momento en que nosotros empezamos a tener que aplicar el primer paso de la aceptación. ¿Qué voy a empezar a aceptar? Lo primero que necesitamos nosotros aceptar, los que estamos en esta reunión maravillosa que está coordinando nuestra compañerita Bella, lo primero que tenemos que aceptar es que yo tengo heridas de la infancia, que muchas de ellas no fueron intencionalmente hechas por nuestra mamá y por nuestro papá. ¿Por qué? Porque ellos venían con una información anterior, como ya lo vimos. 2, que muchas de las interpretaciones de lo que vivimos, nosotros lo cambiamos, es decir, cambiamos la realidad. Les voy a poner un ejemplo personal. Y ustedes se van a acordar, lógicamente, de algo que pasó en su vida que ustedes lo interpretaron de manera diferente. Fíjense, mi papá embarazó a mi mamá cuando tenían una relación de pareja y estaba mi mamá, bueno, tuvieron relaciones y mi mamá quedó embarazada. Se embarazaron los dos, dicen ahora, ¿verdad? Y entonces mi papá se pone a boxear, era boxeador profesional, gana y dice, con este dinerito nos vamos a ir de vacaciones con mi familia a Oaxaca. Y se fueron de vacaciones con su familia, con nuestra familia. Cuando estaban ahí, después de boxear, él tenía pues muchos golpes internos, muchos golpes en la cabeza y le dio un derrame cerebral. En las vacaciones de cuando estaban disfrutando, le dio un derrame cerebral, imagínense, santa tragedia, y que muere mi papá. Mi mamá se quedó embarazada. Ahí venía yo. Y entonces resulta que cuando yo voy naciendo, ya después de los 9 meses y que mi mamá me tuvo, imagínense que cuando yo fui creciendo, le dije a mi mamá un día, oye mamá, ¿cuándo vamos a ver, a conocer a la familia de mi papá? Mi mamá ya no había regresado a Oaxaca después de haberlo sepultado. Y dijo, me volteó a ver y me dijo, ya sabía que algún día me ibas a pedir ir a conocer a la familia de tu papá. Le dije, pues vamos. Y ya, se me olvidó. Al tiempo me dijo mi mamá, ahora sí nos vamos a ir a Oaxaca a conocer a tu familia. Y nos fuimos a conocer a mi familia. Pues todo iba muy bien hasta que voy viendo a mi familia y yo dije, qué bueno que tengo primos, que tengo tíos, que tengo esto, que tengo el otro, pero mi papá no está, mi papá me abandonó. Y entonces yo empecé de adulta a creer que yo era una persona abandonada. La percepción mía, la interpretación que yo le di a la realidad de mi papá, pero esto ya fue grande. Yo cuando estaba chica, yo decía, pues no tengo papá, pero a mi abuelo le digo papá Ramón, y ese fue mi papá, pero también murió. Y él no lo viví como un abandono, sino lo viví como, ¡pum!, se murió, ya no está, se murió. Pero a mi papá sí le di como un abandono. Fíjense cómo en mi caso personal, y ustedes van a buscar su historia, alteré la realidad porque cuando una persona se muere no nos abandona. Cuando una persona se muere, trasciende, trasciende espiritualmente según a como ustedes lo conciban, según su espiritualidad, porque aquí no venimos a crear controversia qué pasa después de la muerte, no es el tema. Entonces, resulta que yo lo interpreté como abandono y no como mi papá se murió. Hago un ejercicio que familiar, que tomamos un curso aquí en cerquita en San Diego,
de constelaciones familiares y toda la familia, tuve la fortuna de que estábamos en ese curso y una tía mía que hace ¿cómo se llama? Perdón, un tío mío que hace el papel de papá y cuando me toca hablar con el papá, le digo, ¿por qué me abandonaste? Y mi tío, que estaba así calladito y se estaba haciendo el muertito, así abre un ojito, ¿verdad? Y me dice, no te abandoné, me morí. Y yo dije, ay, me cayó como agua de balde. Y dijo la terapeuta que estaba con nosotros, hey, no puedes hablar, no puedes hablar, tú estás muertito. Tú interpretas al muertito sin hablar, los muertos no hablan. Pero cuando a mí me dijo mi tío, me morí, yo dije, ay, sí es cierto, no me abandonó mi papá. Ahí fue cuando en esa terapia de constelaciones, bueno, que no es terapia, es una técnica, yo entendí que yo había transgiversado, alterado la realidad de lo que había pasado. Y a ustedes rásquenle, rásquenle, y ustedes ya se habrán dado cuenta o van a buscar la interpretación que ustedes dieron a algún abandono, a algún rechazo, a la humillación, la traición y la injusticia. Nuestras madrinas, nuestros padrinos en el programa, en los programas, son especialistas en ubicarnos. No, es que no pasó así, lo que pasó fue así. Es que tu mamá no te quería hacer esto, tu papá no te quería hacer esto. Él aprendió eso de su mamá. A él le gritaron, a ti te gritó. Inclusive, no estoy justificando, no justifico, pero aquellos que hayan tenido un abuso sexual en su infancia, lo más seguro es que a la persona que está agrediendo físicamente a la otra persona, a él también se lo hicieron y como se lo hicieron, él lo reproduce. La mayoría de la gente que viola ha sido violada. La mayoría de la gente que viola ha sido violada. Entonces, fíjense cómo tiene mucho que ver lo que se vivió, lo anterior, y se reproduce. Claro, claro que no está justificado, pero la huella de maltrato, las huellas de la infancia en los abusos, que son abusos sexuales, también hay que ver esta parte para aminorar y no justificar, pero sí ver esa parte de que una persona maltratada, una persona abusada, va a reproducir ese abuso y ese maltrato. Entonces, regresando otra vez precisamente a toda esta información que estamos analizando y que estamos viendo, este almacén que nosotros tenemos definitivamente va a repercutir en nuestras emociones, va a afectar precisamente en nuestras actitudes. Y bueno, la mente es un campo muy interesante que todavía en la actualidad se está viendo, se está analizando, se está descubriendo y cada vez se descubren mucho más cosas precisamente por esa mente que es dinámica, por nuevos descubrimientos que está haciendo la neurociencia a través de todas las funciones y los órganos y la fisiología del cerebro y lo que están descubriendo precisamente toda la gente que está aportando a la ciencia en el área psicológica, en el área emocional. Bueno, están todavía en ese descubrimiento porque hay muchas de las áreas del cerebro que todavía no se sabe y no se ha clasificado y no se ha llegado a interpretar precisamente muchas de las cosas que este órgano maravilloso tiene o tenemos. Entonces, bueno, a grandes rasgos, estas heridas van haciendo un almacenamiento que nos van a repercutir precisamente en las emociones y luego decimos, ay, yo no sé por qué tengo esta neurosis. Ay, yo no sé por qué me enojo, yo no sé por qué me deprimo, yo no sé
por qué a veces me dan ganas hasta de quitarme la vida, me dan ataques de ansiedad, me dan ganas de correr. Y entonces ahí, precisamente cuando tenemos esas actitudes, nosotros tenemos que poner un alto y empezar a hacer nuestros pasos de recuperación, porque el programa maravilloso de Neuróticos Anónimos es un programa hermosísimo que nos va guiando precisamente para tener un equilibrio mental y una paz espiritual, con la ayuda del poder superior de cada quien, como cada uno de nosotros lo concibamos. Entonces vemos que en todo esto, el almacenar precisamente todas estas eh, heridas en esta alacena, estas heridas que las guardamos en esa alacena, lógicamente que nos van a destapar, nos van a impulsar a ir por lo gratificante, por lo que nos gusta. Y vamos a querer más de lo que me agrada, más de lo que me gusta. ¿Y qué me puede gustar? Tenemos un abanico muy grande de adicciones que ni siquiera sabíamos que existían, ni tampoco que existen programas de recuperación. Yo acabo de toparme con una nueva agrupación que se llama Deudores Anónimos, porque nosotros tenemos, bueno, hice una apertura de un grupo que se llama Poliadictos en WhatsApp. Ya muchos de ustedes nos hacen favor de postear ahí sus juntas y todas las reuniones que tienen. Bueno, compañeras, compañeros, pues resulta que voy topándome con esta nueva adicción, que los voy conociendo, entro a sus reuniones, veo su programa, maravilloso, riquísimo, muy, muy rico en el sentido de información, muy bien organizado. Pues es una organización que por su necesidad también adoptaron del programa madre, que es Alcohólicos Anónimos, la versión modificada, adaptada a sus necesidades en cuanto a las adicciones se refiere. Entonces, compañeros, hay muchas agrupaciones que están y nosotros no sabemos que existen. Deudores Anónimos precisamente ayuda a todas las personas que se la pasan viviendo, debiendo, pidiendo prestado, tapando un hoyo para destapar el otro, y tienen esa adicción. Y lógicamente que la neurosis ahí va a salir. ¿Por qué? Porque sale la frustración, porque a veces se deprimen, porque a veces no pueden pagar, porque, bueno, ¿y cuál es el programa de recuperación? ¿Cuál es la actitud después de aplicar el programa de los 12 pasos y las 12 tradiciones? Sanidad. Entonces nosotros estamos en un programa maravilloso que se puede adaptar a todas y cada una de las adicciones. Yo siempre he pensado, por eso también me he reunido con ustedes, los Neuróticos Anónimos, que me han regalado bastante en este programa maravilloso. Siempre he pensado que desconozco por qué a Bill y a Bob se les dio el programa para Alcohólicos Anónimos, porque en realidad la enfermedad es la neurosis, porque es emocional. Entonces, bueno, pues ya está así, la historia lo cuenta por sí sola, pero definitivamente todos en este planeta, todos los seres humanos, los seres que somos personas, tenemos neurosis, todos, en diferente nivel, muy profunda, mediana y leve. Pero todos tenemos, precisamente por esas heridas en la alacena emocional, que se traduce. Ahora, las emociones precisamente tienen una alimentación, y esa alimentación viene precisamente directamente de esas heridas de la infancia. Y esa alimentación de estas emociones
vienen de ahí y cuando somos grandes ponemos esa máscara. Entonces, a grandes rasgos, precisamente este tema se basa en esta situación. Pero nosotros ya vimos que nuestros padres también se aminora la responsabilidad porque ellos desconocían. Y omitir, me decía una persona, es que mi mamá no me defendió cuando mi papá me pegaba. Y le decía yo, pues es que ni ella se defendió, porque no sabía defenderse. ¿Cómo te va a defender a ti si ella no sabía defenderse? Se llama indefensión aprendida. No, es que mi papá, cuando mi mamá se salía y él se quedaba cuidándonos a nosotros, ni siquiera nos daba de comer, nos daba puros Winnies, puros sándwich y pura sopita que ni siquiera estaba bien cocida. Pues, ¿cómo querías que tu papá te diera buena alimentación si a él no lo alimentaron bien? Si a él fue desnutrido, ni siquiera tenía comida que comprar su mamá ni su papá, ¿cómo crees que le van a enseñar a cocinar si él no sabe? Entonces, todos tenemos un antecedente de historia y no con esto los vamos a justificar en todo, porque hay personas que cambian completamente la educación de sus hijos. Ok, yo no voy a ser así cuando sea papá, porque no quiero que mis hijos pasen por esto. Ah, ok. Esa persona creó una defensa en contra o polar, creó una polaridad de la huella de la infancia que tuvo. Me decía una persona el otro día, es que yo no dejo para nada en ninguna casa a mis hijos, porque a mí me faltaron al respeto en una casa ajena. Yo no los dejo dormirse ahí. Creo todo lo contrario de que su mamá y su papá la dejaban irse a pijamadas, antes no les llamaban así, pero las dejaba irse a dormir y ahí abusaron de esa persona por esa situación. Nunca dijo nada. Nunca reclamó nada a nadie, nada más el abusador y esta persona supieron lo que pasó. Y entonces esa experiencia la tradujo en la polaridad. Yo voy a hacer la polaridad de mis papás. Claro que también hay ese mecanismo que nosotros podemos haber diseñado. Qué bueno, ojalá, ¿verdad? Que todos fuéramos así. Mi papá tomó, yo no voy a tomar ni una copa. Mi mamá se drogó con marihuana, yo no lo voy a hacer porque ya sé el olor, porque mi mamá apestaba, a pesar de que no quería que se enteraran los vecinos, las vecinas, yo sí olía, apestaba a petate, a metate, o bueno. Entonces, ese mecanismo precisamente, que es irse al otro extremo, claro que también se da. Pero aquí lo importante y lo que vamos a rescatar ya para terminar con esta plática, lo que les quiero decir también es que aquí en los grupos de 12 pasos y 12 tradiciones vamos viendo esas máscaras. Ahora sí que nos quitamos la máscara poco a poco y vamos analizando y vamos armando ese rompecabezas que poco a poco nos llevan a estos interesantes temas como las heridas de la infancia y a las máscaras o las personalidades, las actitudes que vamos creando para ir saliendo adelante en la vida. Cuando ya nos damos cuenta, cuando abrimos conciencia a través del apadrinamiento, del amadrinamiento y del proceso de cada uno de los pasos, porque los pasos se tienen que hacer desde el 1 hasta el 12 de forma consecutiva. El único paso que nosotros podemos empezar a aplicar desde el paso 1, si así nosotros empezamos a ser amadrinados o apadrinados, es el del paso 11 de la oración y la meditación. Es el único paso que se injerta precisamente saltonamente en los pasos. ¿Por qué? Porque nuestro padrino, nuestra madrina, desde un principio nos desarrolla ese paso. Hay algunos que no. Hay algunos que hasta que llegan al paso 11 saben lo que es la oración y la meditación y se los empiezan a inculcar.
En mi caso no fue así, en mi caso fue desde el paso uno y esa fue la explicación que me dio mi madrina. Tú empieza a pedirle a Dios, al que tú concibas, y empieza a pedirle que te empiece a cambiar precisamente cada una. Ella no le dijo las huellas de abandono, todo lo, perdón, heridas de la infancia. Dice todas las heridas, todos los traumas, todas las cosas que no te hayan gustado, empieza a decirle a Dios que te permita aceptar tu vida tal y como es, que te empiece que te permita aceptar el primer paso, aceptar tu adicción, aceptar a tu familia como es, aceptarte a ti misma. Y entonces empezamos a trabajar precisamente con este maravilloso programa, paso a paso, guiados de la mano por la experiencia de estas maravillosas personas que nos hacen favor de estar compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza que han adquirido a través del programa de 12 Pasos y 12 Tradiciones. Entonces, todas estas emociones que estaban almacenadas, que estaban guardadas en ese almacén, en esa alacena, las podemos sacar y las podemos modificar. Hay cosas que, como el pasado, que no podemos cambiar, pero a través del trabajo del niño interior, que es un trabajo maravilloso, se puede empezar a trabajar desde el adulto eh, sabio, desde el adulto que está conectado con su poder superior y le pide sabiduría para resolver las situaciones que se le presentan en la vida y bueno, cuidar precisamente, como dicen en el programa de CODA también, que todos los programas somos hermanos y estamos interconectados. Definitivamente, el CODA en el niño interior nos da esa ventaja de trabajar el niño interior. Y si ustedes no lo han trabajado, yo los invito a que se vayan a YouTube. Ahí hay muchos ejercicios. Nada más le ponen trabajo del niño interior y todas estas huellas que les estoy diciendo que están clasificadas por medio de la psicología precisamente se van a desarrollar en trabajo, se van a traducir en trabajo individual. Yo he hecho muchos trabajos de niña interior y he sanado muchas cosas de forma gratuita, en video, escrito. Bueno, hay que aprovechar la tecnología. Y aparte de que a nosotros nada más nos cuesta una voluntaria séptima en estos grupos que a veces ponemos, a veces no ponemos la séptima, que es muchas veces de forma gratuita, porque así es la terapia de esta agrupación de neuróticos anónimos. Precisamente el YouTube también es de forma gratuita porque, bueno, que nos conectamos en Wi-Fi y ahí podemos tener trabajos de niño interior para quien le interese trabajar y abrir su alacena para trabajar todas estas emociones y modificar. ¿Cómo vamos a tener toda la alacena de emociones después de trabajar? Definitivamente vamos a tener una alacena acomodada. Vamos a tener una alacena resuelta. ¿Cuándo se termina de trabajar? Hasta que Dios nos llame a su divina presencia o hasta que ustedes, según su fe, se vayan de este plano a donde ustedes consideren que se tengan que ir. Hasta que nos muramos vamos a trabajar porque nunca vamos a terminar, vamos a ir avanzando, la gente se va a ir dando cuenta que ya nuestra alacena no está tan cargada de odios, no está tan cargada de dependencias, a veces dependencias rastreras, que ya tenemos una dependencia, una independencia o una interdependencia equilibrada, sana, que ya sé que nadie me pertenece y esa huella de abandono ya no me afecta. Cuando alguien me dice, es que tú no perteneces a este grupo, te sugiero que te vayas a otro grupo a trabajar eso. Ah, ya no siento la huella del rechazo, no me está rechazando, me está sugiriendo que mejor vaya a trabajar a AA, que mejor vaya a trabajar a neuróticos, que mejor trabaje. Ah, entonces ya no siento que ya no pertenezco.
empiezo a ver que ya pertenezco a un grupo, que me pueden dar sugerencias. Y cuando un compañero o compañera me dice, es que, ¿sabes qué? Te quedó muy, muy bonito el cabello. Te quedó muy bonito tu corte de cabello. Y otro compañero me dice, ay, compañera, mira nada más cómo vienes. Ya la huella de humillación, ya la trabajé en esa alacena que yo me sentía toda humillada y ya no siento que me cuesta aceptarme. Ahora digo, ay, pues me combiné de carne, chile, mole y pozole, pero ni modo. Así me quiero y así me acepto, ni modo, volteate para otro lado, ¿verdad? Sugeridamente. Entonces ya no me cuesta trabajo aceptarme. Ya empiezo con esa huella de abandono a sanar y así sucesivamente. Esa alacena se vuelve a acomodar. ¿Cuándo es cuando tenemos que abrir la alacena? Diario. Aquí en Neuróticos Anónimos venimos a abrir nuestra alacena seguido, nuestra alacena diario cuando trabajamos. A veces hay cosas en privado que la tenemos que abrir, como es el amadrinamiento, pero definitivamente tenemos un programa maravilloso que nos permite estar acomodando todas nuestras alacenas emocionales desde el origen hasta nuestra actualidad. Con esto termino. Me da mucha felicidad estar con ustedes. Anita bendita, servidora de Dios y de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Anita. Voy a parar la grabación en este momento.